El sol de la tarde se filtraba entre las rendijas del techo de lámina, creando pequeños rayos dorados que bailaban sobre el piso de tierra de la humilde casa. En un rincón, sobre una caja de cartón que servía como mesa, descansaba el tesoro más preciado de Sofía, una muñeca de trapo con el cabello café deshilachado y un vestido azul desteñido que alguna vez fue brillante. Sofía tenía 8 años y vivía con su abuela Carmen en una colonia donde las calles eran de tierra y las casas estaban hechas de materiales que la gente iba encontrando. No tenían mucho, pero tenían amor, y eso parecía suficiente para la pequeña, que cada mañana se despertaba con una sonrisa a pesar de las circunstancias. La muñeca había sido un regalo de su mamá antes de irse al cielo. Cuando Sofía apenas tenía 5 años, era lo único que conservaba de ella, además de los recuerdos borrosos de sus caricias y el aroma de las tortillas recién hechas que preparaba cada domingo. La abuela Carmen le había contado 1000 veces la historia, cómo su mamá había trabajado semanas enteras para ahorrar y comprar esa muñeca en una tienda del centro, cómo había llorado de felicidad al verla y cómo le había prometido que siempre la cuidaría. Cada noche, Sofía abrazaba a su muñeca, a quien había bautizado como Estrellita, y le contaba sus aventuras del día. Le platicaba sobre las mariposas que había visto en el pequeño jardín de Doña Rosa, sobre las nubes que parecían animales en el cielo, y sobre sus sueños de algún día tener una casa grande donde pudiera jugar con otros niños. Esa tarde de viernes, la abuela Carmen se había quedado dormida en su silla de mimbre después de almorzar. El calor era agobiante y el pequeño ventilador que tenían apenas movía el aire espeso. Sofía tomó a Estrellita entre sus brazos y decidió salir a caminar por el barrio. Conocía cada rincón, cada familia, cada perro callejero que ladraba al verla pasar. Caminó por las calles polvorientas hasta llegar a la plaza principal del pueblo, un pequeño espacio con bancas de concreto agrietadas y algunos árboles que ofrecían una sombra escasa, pero bienvenida. Era el lugar donde los niños solían jugar por las tardes, donde los abuelos se sentaban a platicar y donde las madres llevaban a sus pequeños a tomar aire fresco, pero ese día la plaza estaba extrañamente silenciosa. Solo se escuchaba el sonido distante de algunos carros pasando por la carretera principal y el canto melancólico de un ave que parecía despedirse del día. Sofía se dirigió hacia su banca favorita, aquella que estaba bajo el árbol más frondoso, cuando escuchó algo que la hizo detenerse en seco. Era un llanto suave pero desgarrador, el tipo de llanto que sale del alma cuando el corazón está completamente roto. Siguió el sonido y encontró a un niño sentado en una de las bancas del fondo, con la cabeza entre las manos y los hombros, sacudiéndose con cada sollozo. El niño vestía ropa que Sofía nunca había visto en su barrio. Zapatos brillantes, pantalón de vestir, una camisa blanca que parecía recién planchada, pero a pesar de su apariencia elegante, lloraba con una tristeza tan profunda que tocó inmediatamente el corazón compasivo de la pequeña. Sofía se acercó lentamente, sin hacer ruido, como cuando quería observar a los pajaritos sin asustarlos. El niño parecía tener su misma edad, tal vez un año más. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado, pero algunos mechones se habían despeinado a causa de sus manos temblorosas. ¿Estás bien?, le preguntó Sofía con voz suave, acercándose un poco más. El niño levantó la cabeza, revelando unos ojos verdes hinchados de tanto llorar y mejillas rojas por las lágrimas. La miró con sorpresa, como si no hubiera escuchado sus pasos. Por un momento se quedó en silencio, como evaluando si podía confiar en esa niña desconocida que vestía un vestido remendado y sandalias gastadas. No estoy bien, murmuró finalmente, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. Sofía se sentó en la banca junto a él, manteniendo una distancia respetuosa, pero mostrando que estaba dispuesta a escuchar. Estrellita descansaba en su regazo, y los pequeños ojos de botón de la muñeca parecían observar también al niño con compasión. «Mi nombre es Sofía», dijo suavemente. «¿Cómo te llamas?» «Diego», respondió el niño intentando controlar sus sollozos. «Diego Martínez». El apellido no le decía nada a Sofía, pero notó que al pronunciarlo, el niño parecía cargar con un peso invisible. En su mundo, los apellidos eran simples: González, Pérez, Ramírez, nombres que sonaban familiares y cercanos, pero Martínez, en la forma en que Diego lo dijo,
Sonaba como algo importante, algo que venía con responsabilidades que un niño de 8 años no debería tener. ¿Por qué lloras, Diego?, preguntó Sofía, ajustando a Estrellita en sus brazos. Diego la miró y luego fijó la vista en la muñeca. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Pero esta vez había algo diferente en su mirada. Era como si hubiera visto un fantasma, pero no uno que diera miedo, sino uno que traía recuerdos hermosos y dolorosos a la vez. Es que mi hermana, comenzó a decir, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Sofía esperó pacientemente. Había aprendido de su abuela que a veces las personas necesitan tiempo para encontrar las palabras correctas cuando el corazón está lastimado. Mi hermana tenía una muñeca, continuó Diego después de unos minutos. Se parecía mucho a la tuya. La llevaba a todos lados, incluso dormía con ella. Decía que la muñeca la cuidaba por las noches y que le contaba historias bonitas en sus sueños. La voz de Diego se quebró al continuar. Hace 3 meses hubo un accidente, un carro, mi hermana, ella. No pudo terminar la frase, pero Sofía entendió. No necesitaba escuchar las palabras para saber que algo terrible había pasado. El dolor en los ojos de Diego hablaba más claro que cualquier explicación. ¿Cómo se llamaba tu hermana?, preguntó Sofía con ternura. Isabela. Tenía 6 años. Era la niña más dulce del mundo. Siempre estaba sonriendo, siempre inventando juegos nuevos. Me decía que yo era su héroe, que cuando fuera grande quería ser valiente como yo. Diego se cubrió el rostro con las manos. Pero no fui valiente. No pude protegerla. Ese día habíamos venido con mi papá a entregar unos documentos importantes a una empresa aquí en el pueblo. Isabela se aburrió de esperar en el carro y quiso bajar a jugar. Yo debía haber ido con ella. Debía haberla cuidado mejor. Las lágrimas de Diego caían como lluvia, y Sofía sintió que su propio corazón se encogía de dolor por este niño desconocido que cargaba con una culpa que no le correspondía. ¿Sabes qué?, dijo Sofía levantando a Estrellita y mirándola a los ojos de botón. Mi mamá también se fue al cielo cuando yo era más pequeña, y esta muñeca era su regalo más especial para mí. Diego la miró con atención, como si sintiera que había encontrado a alguien que podía entender su dolor. Al principio yo también pensé que había sido mi culpa, continuó Sofía. Pensé que si hubiera sido una niña más buena, si hubiera comido toda mi comida sin quejarme, si hubiera ordenado mi cuarto todos los días, tal vez mi mamá no se habría enfermado. ¿Y ya no piensas eso?, preguntó Diego con curiosidad. Mi abuela me dijo algo muy sabio. Me dijo que las personas que amamos nunca se van realmente, que viven en nuestro corazón y en las cosas bonitas que hacemos, que cada vez que soy amable con alguien, cada vez que ayudo a alguien, estoy haciendo que mi mamá se sienta orgullosa en el cielo. Diego se quedó pensativo, secándose las lágrimas con la manga de su camisa. Isabela siempre ayudaba a todo el mundo, murmuró. Una vez vio a un gatito herido en la calle y no paró hasta que mi papá lo llevó al veterinario. Otra vez le dio su lunch a una niña en la escuela que había olvidado el suyo en casa. Entonces ella está viviendo en tu corazón cada vez que tú también ayudas a alguien, dijo Sofía con una sonrisa tierna. En ese momento, algo mágico sucedió. Sofía sintió un impulso en su corazón, como si una vocecita suave le susurrara al oído, sin pensarlo 2 veces. Extendió a Estrellita hacia Diego. ¿Quieres quedarte con ella?, le preguntó. Diego abrió los ojos enormes, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Pero es tu muñeca. Es lo único que tienes de tu mamá. Por eso mismo, dijo Sofía con una seguridad que la sorprendió a ella misma. Mi mamá me enseñó que las cosas más valiosas se vuelven aún más valiosas cuando las compartimos con alguien que las necesita más que nosotros. Diego tomó a Estrellita con manos temblorosas, como si fuera el tesoro más frágil del mundo. Al sostenerla contra su pecho, cerró los ojos y por primera vez en 3 meses sintió una paz que había olvidado que existía. Se parece tanto a la muñeca de Isabela, susurró. Es como si ella me estuviera enviando un abrazo desde el cielo. Los 2 niños se quedaron sentados en silencio durante varios minutos, compartiendo un momento de comprensión mutua que iba más allá de las palabras. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de colores naranjas y rosados. Tengo que irme, dijo finalmente Diego, poniéndose de pie con cuidado, asegurándose de no lastimar a Estrellita. Mi papá debe estar preocupado. Estaba en una reunión importante
y le dije que estaría esperándolo en el carro. Está bien, dijo Sofía también levantándose. Cuida mucho a Estrellita. Lo haré, prometió Diego. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí hoy. Eres un ángel, Sofía. Los niños se despidieron y cada uno tomó un camino diferente. Sofía regresó a su casa, caminando lentamente por las calles polvorientas. Por primera vez en años, no llevaba a Estrellita en sus brazos, pero extrañamente no se sentía vacía, se sentía llena de algo nuevo, algo cálido y brillante que no sabía cómo describir. Cuando llegó a su casa, encontró a su abuela Carmen despierta, preparando la cena en el pequeño comal. ¿Dónde está Estrellita, mija?, preguntó la abuela, notando inmediatamente la ausencia de la muñeca. Sofía le contó toda la historia, el niño llorando, la tristeza por su hermana, y cómo había sentido en su corazón que debía regalarle la muñeca. La abuela Carmen dejó de mover las tortillas y se acercó a su nieta, con sus manos arrugadas pero suaves, alzó el rostro de Sofía y la miró a los ojos. Tu mamá estaría muy orgullosa de ti, pequeña. Acabas de demostrar que tienes el corazón más grande del mundo. No estás enojada, abuela. Era lo único que tenía de mi mamá. Ay, mija, dijo la abuela con lágrimas en los ojos. Tu mamá vive en tu corazón bondadoso, en tus manos que ayudan, en tu sonrisa que alegra los días tristes de otros. Esa muñeca era solo un objeto. Lo que realmente importa es el amor que llevabas por ella, y ese amor ahora está consolando a otro niño que lo necesitaba. Esa noche, Sofía se acostó sin Estrellita por primera vez en 3 años. Esperaba sentirse triste o sola, pero en cambio se durmió con una sonrisa, sintiendo que había hecho algo importante, algo que su mamá habría hecho en su lugar. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, en una casa grande con jardines perfectamente cuidados y piscina, Diego subía las escaleras alfombradas hacia su habitación. Su padre, el señor Martínez, había notado el cambio en su hijo desde que regresó de la reunión. Por primera vez en meses, Diego no estaba completamente devastado. Había algo diferente en sus ojos, una pequeña chispa de esperanza. ¿Qué tienes ahí, hijo?, preguntó el señor Martínez al ver que Diego cargaba algo contra su pecho. Es una muñeca, papá. Una niña muy especial me la regaló hoy. Diego le contó a su padre sobre Sofía, sobre cómo una niña que claramente tenía muy poco había sido capaz de darle lo más valioso que poseía para consolarlo. El señor Martínez, un hombre de negocios acostumbrado a las transacciones y los intercambios justos, se quedó asombrado ante la generosidad desinteresada de una niña de 8 años. ¿Sabes dónde vive esa niña?, preguntó. No, papá. Solo sé que se llama Sofía y que vive por aquí cerca. ¿Por qué? El señor Martínez se quedó pensativo. Desde la muerte de Isabela, su mundo se había vuelto gris. Había perdido la fe en la bondad humana. Se había vuelto más duro en los negocios, más desconfiado con las personas, pero la historia de Sofía había tocado algo profundo en su corazón, algo que creía que había muerto junto con su pequeña hija. Mañana vamos a buscarla, dijo finalmente. Quiero conocer a la familia de esa niña extraordinaria. Al día siguiente, padre e hijo recorrieron las calles del pueblo, preguntando por una niña llamada Sofía que vivía con su abuela. No fue difícil encontrarla. En pueblos pequeños, todos se conocen, y la historia de la niña que había regalado su muñeca más preciada ya había comenzado a circular. Cuando llegaron a la humilde casa de lámina, el señor Martínez sintió una mezcla de admiración y tristeza. La casa era pequeña, las paredes tenían huecos tapados con cartón, y el pequeño patio de tierra estaba decorado con macetas hechas de latas vacías donde crecían flores silvestres. Sofía estaba sentada en el pequeño escalón de la entrada, ayudando a su abuela a desgranar frijoles. Al ver a Diego, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Diego, ¿cómo está Estrellita?» «Está muy bien», respondió Diego, sacando la muñeca de una pequeña bolsa de tela. «Anoche dormí con ella, y soñé con Isabela en el sueño. Ella me dijo que ya no estuviera triste, que ella estaba feliz en el cielo, y que quería que yo también fuera feliz». La abuela Carmen se acercó para conocer a los visitantes. El señor Martínez se presentó con respeto y humildad, algo que no había sentido en mucho tiempo. Habló con la anciana sobre la extraordinaria bondad de su nieta, sobre cómo había tocado el corazón de su hijo en el momento más oscuro de su vida. «Señora Carmen», dijo el señor Martínez, después de conversar durante 1 hora,
Yo soy empresario, tengo dinero, tengo influencias, pero no tengo lo que usted le ha enseñado a su nieta. Mi hija Isabela era así, tenía ese corazón generoso que Sofía demostró ayer. Quiero pedirle un favor. Dígame, señor, respondió la abuela con curiosidad. Permítame ayudarlas, no por caridad, sino porque creo que Sofía le está enseñando a mi hijo algo que todo el dinero del mundo no puede comprar. Me gustaría que fueran parte de nuestra familia. La abuela Carmen miró a Sofía, quien había estado escuchando en silencio, jugando con Diego como si fueran amigos de toda la vida. No necesitamos caridad, señor, dijo la abuela con dignidad. Somos pobres en dinero, pero ricas en amor. No me malentienda, dijo el señor Martínez. No hablo de caridad, hablo de familia. Desde que perdimos a Isabela, nuestra casa se siente vacía, sin vida. Diego ha sonreído más en estas 2 horas con Sofía que en los últimos 3 meses. Y usted, señora Carmen, me recuerda a mi propia madre, que murió hace muchos años. Las lágrimas corrían por las mejillas del señor Martínez mientras continuaba. He pasado tanto tiempo construyendo imperios de dinero que olvidé construir imperios de amor. Isabela siempre me decía que los pobres no eran los que no tenían dinero, sino los que no tenían amor en sus corazones. La conversación se extendió durante toda la tarde. El señor Martínez les contó sobre su vida, cómo había crecido en la pobreza, cómo había trabajado día y noche para construir su empresa de construcción, cómo había perdido el rumbo después de hacerse rico, y cómo la muerte de Isabela le había mostrado que todo el dinero del mundo no servía para nada si no tenías a quien amar. La abuela Carmen, por su parte, le habló sobre la muerte de la madre de Sofía, sobre cómo habían aprendido a ser felices con lo poco que tenían, sobre la importancia de mantener vivos los valores y la bondad, incluso en los momentos más difíciles. Cuando el sol comenzó a ocultarse, algo hermoso había florecido entre esas 2 familias tan diferentes, pero tan similares en sus pérdidas y en su capacidad de amar. Señora Carmen, dijo finalmente el señor Martínez, tengo una propuesta. Tengo una casa muy grande, demasiado grande para solo Diego y para mí. Tiene un jardín enorme donde Sofía podría jugar, habitaciones cómodas y una cocina donde usted podría preparar esas tortillas que me imagino que hacen que toda la casa huela a hogar. Sofía y Diego se miraron con emoción, pero esperaron respetuosamente a que los adultos terminaran de hablar. Pero más que eso, continuó el hombre, Diego necesita una hermana mayor que le enseñe sobre la bondad, y yo necesito que alguien me recuerde todos los días que la verdadera riqueza no está en los bancos, sino en los corazones generosos. La abuela Carmen se quedó en silencio durante varios minutos, pensando cuidadosamente en la propuesta. ¿Y qué pasaría con nuestra casa?, preguntó finalmente. Podríamos conservarla, dijo el señor Martínez. De hecho, me gustaría ayudar a mejorarla y convertirla en un centro comunitario para las familias del barrio. Isabela siempre soñó con tener un lugar donde los niños pudieran venir a jugar y a aprender, donde las mamás pudieran recibir ayuda cuando la necesitaran. Los ojos de la abuela Carmen se llenaron de lágrimas. Eso suena exactamente como algo que mi difunta nuera habría querido hacer. Entonces estamos de acuerdo, dijo Sofía, hablando por primera vez en toda la conversación, pero con una condición. Todos la miraron con sorpresa. Estrellita debe quedarse con Diego para siempre, pero de vez en cuando debe venir a visitarme porque las muñecas también necesitan recordar de dónde vienen. Diego abrazó fuertemente a Sofía. Estrellita tendrá 2 hogares, igual que nosotros ahora. Un año después, la casa de los Martínez había vuelto a llenarse de risas. Sofía y Diego se habían convertido en hermanos inseparables, y la abuela Carmen había traído la calidez de hogar que la mansión necesitaba. El señor Martínez había redescubierto la alegría de ser padre, pero ahora con 2 hijos que le enseñaban diariamente sobre la importancia de la bondad y la compasión. La antigua casa de Sofía se había convertido en el centro comunitario Isabela, donde los niños del barrio venían a jugar, a hacer tareas y a aprender valores como la generosidad y la solidaridad. La abuela Carmen dirigía talleres de cocina para las madres jóvenes, y el señor Martínez había descubierto que invertir en su comunidad le daba más satisfacción que cualquier negocio que hubiera hecho antes. Sofía ahora tenía una habitación grande con muchos juguetes, pero Estrellita seguía siendo especial. Cada noche,
Diego la llevaba a la habitación de Sofía, y juntos le contaban a la muñeca sobre las aventuras del día. Era su ritual sagrado, su forma de mantener viva la memoria de Isabela y de la madre de Sofía. Una tarde, mientras los hermanos jugaban en el jardín, el señor Martínez observaba desde la ventana de su oficina. Su asistente le había traído documentos importantes para firmar, contratos que podrían hacerlo aún más rico, pero él no podía dejar de mirar a esos dos niños que reían mientras cuidaban las flores que habían plantado en memoria de sus seres queridos. «Señor Martínez», le dijo su asistente, «necesita revisar estos contratos». «¿Sabes qué, Roberto?», respondió el empresario sin apartar la vista de la ventana. «Estos contratos pueden esperar. Hay cosas más importantes que el dinero». Esa noche, durante la cena, Sofía anunció que había tomado una decisión importante. «Quiero estudiar para ser doctora», dijo con determinación. «Quiero ayudar a niños enfermos para que no tengan que irse al cielo antes de tiempo, como pasó con mi mamá y con Isabela». Diego aplaudió emocionado. «Y yo quiero ser arquitecto para construir casas bonitas para familias que no tienen dónde vivir». El señor Martínez y la abuela Carmen se miraron con orgullo. Esos niños habían tomado sus tragedias y las habían convertido en motivación para hacer del mundo un lugar mejor. «¿Saben qué?», dijo el señor Martínez. «Voy a crear un fondo de becas en nombre de Isabela y de la mamá de Sofía, para que otros niños como ustedes puedan estudiar y cumplir sus sueños de ayudar a otros». Años más tarde, cuando Sofía se graduó como doctora pediatra y Diego como arquitecto social, ambos recordaron ese día en la plaza, cuando una muñeca de trapo había unido sus destinos. Sofía trabajaba en un hospital que atendía a niños de familias humildes, y Diego diseñaba casas dignas para comunidades necesitadas. El centro comunitario Isabela se había expandido y ahora era un modelo que se replicaba en otros pueblos. La abuela Carmen, aunque ya mayor, seguía siendo el corazón del lugar, enseñando a las nuevas generaciones sobre la importancia de la generosidad y el amor. Estrellita, ahora ya muy vieja y con el cabello aún más deshilachado, seguía siendo el símbolo de todo lo que habían logrado. Descansaba en una vitrina especial en el centro comunitario, acompañada de una placa que decía: «A veces, los milagros más grandes vienen en los paquetes más pequeños». Todo comenzó con el corazón generoso de una niña y una muñeca que sabía volar entre el cielo y la tierra. Cada año, el día del aniversario de la muerte de Isabela, las dos familias se reunían en la plaza donde todo había comenzado. Llevaban flores, contaban historias sobre Isabela y la mamá de Sofía, y recordaban cómo un simple acto de bondad había cambiado no solo sus vidas, sino las vidas de cientos de personas en su comunidad. Diego, ahora un hombre adulto, siempre terminaba la ceremonia con las mismas palabras: «Isabela me enseñó que el amor nunca muere, solo cambia de forma, y Sofía me enseñó que la verdadera riqueza está en lo que podemos dar, no en lo que podemos tener». Sofía, con su bata blanca de doctora, agregaba: «Mi mamá me enseñó que los tesoros más valiosos se multiplican cuando los compartimos, y esa lección me ha acompañado en cada vida que he podido salvar, en cada sonrisa que he podido devolver a una familia». La historia de la muñeca milagrosa se convirtió en leyenda en el pueblo. Los padres se la contaban a sus hijos como un recordatorio de que la verdadera magia existe en los corazones bondadosos, y que un pequeño acto de amor puede cambiar el mundo entero. Y aunque muchos años habían pasado, cada vez que un niño lloraba en esa plaza, aparecía alguien dispuesto a consolarlo, a escucharlo, a ayudarlo, porque Sofía y Diego habían plantado una semilla de bondad que siguió creciendo, generación tras generación, convirtiendo un simple gesto de amor en un legado eterno de esperanza y compasión.